Cartilla Legislación Laboral, presentado por Lizzy Garay, Mayra Gamboa, Dayana Patiño y Marlene García. El Código Sustantivo del Trabajo nos muestra aspectos fundamentales en los roles de empleador y empleado que se deben cumplir: modalidades de contrato de trabajo, causales de terminación de contratos, jornada laboral, horas extra, salarios, prestaciones sociales, entre otras que hacen que ambas partes cumplan con sus derechos y obligaciones. El contrato de trabajo se obliga a prestar un servicio personal. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Para que haya un contrato se requiere de 3 elementos: la actividad personal del trabajador, la subordinación que faculta para el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, cantidad de trabajo sin afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, y el salario como retribución a su servicio. El trabajador puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más empleadores, salvo que haya pactado exclusividad. Tienen capacidad de celebrar un contrato de trabajo todas las personas mayores de 18 años. Cuando el contrato es verbal, ambas partes deben ponerse de acuerdo respecto a la índole del trabajo, sitio donde va a realizarse, forma de remuneración y duración del contrato. Cuando el contrato es escrito, se extiende en cuantos ejemplares sean los interesados: identificación, domicilio, lugar de fecha de celebración, lugar donde se va a prestar el servicio, naturaleza del trabajador, remuneración, forma y periodos de pago, duración del contrato y su terminación. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por tiempo de duración de obra o para ejecutar un trabajo ocasional. Contrato a término fijo. Las características del contrato a término fijo deben celebrarse por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Admite al menos 2 modalidades: un contrato a término fijo inferior a 1 año que no tiene término mínimo de duración, y el contrato a término fijo de duración entre 1 y 3 años que es renovable indefinidamente. Para su terminación, la ley exige el preaviso, es decir, que la parte interesada avise a la otra de su determinación de no prorrogarlo con la antelación no inferior a 30 días calendario a la fecha de vencimiento del término estipulado. Contrato a término indefinido. Se considera a término indefinido cuando en él no se pacta un tiempo de duración. Si en el contrato no se hace mención sobre la fecha o el tiempo en que se terminará, se entenderá que es a término indefinido, como pasa en el contrato verbal. Se termina por decisión voluntaria del trabajador, por reconocimiento de la pensión o por decisión del empleador, ya sea justificada o no. Si el contrato se termina sin justa causa, habrá que pagar la respectiva indemnización. Contrato por duración de obra o labor. Es necesario establecer claramente la obra o labor que desarrollará el trabajador. El contrato debe ser escrito, tiene fecha de inicio mas no de terminación, pues se dará una vez finalice la obra o labor determinada en el contrato. El periodo de prueba no podrá exceder los 2 meses. La terminación sin justa causa dará lugar al pago de indemnización. Contrato de aprendizaje. Es una figura contractual contemplada por la legislación laboral que permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA y universidades para que realicen su etapa práctica de formación, y como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario. La jornada laboral. La jornada laboral hace referencia al tiempo en el que el trabajador debe dedicar sus labores. Se mide en horas, las cuales tienen un límite diario y semanal
pues puede ser la máxima legal conocida como jornada ordinaria. El límite de horas de trabajo previsto puede ser elevado por el patrono y sin permiso del Ministerio del Trabajo por razón de fuerza mayor o caso fortuito. Horas extra. El trabajo, el trabajo extra diurno se paga con un recargo del 25% sobre la hora ordinaria. El trabajo nocturno se paga con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Se paga recargo dominical festivo 75% y recargo extra diurno el 25%, igual 100% sobre el valor de la hora ordinaria. Se paga recargo dominical o festivo 75% más recargo extra nocturno 75% igual 150% sobre el valor de la hora ordinaria. Se paga recargo dominical festivo del 75% más el recargo nocturno del 35% igual 110 sobre el valor de la hora ordinaria. Salario es el pago que reciben los trabajadores de los empleadores en contraprestación por una labor prestada. Se puede pagar en efectivo entre periodos semanales, quincenales o mensuales o en especie sin superar el 50% del valor del mismo. Salario mínimo legal vigente, acordado mediante negociación entre los sindicatos y las mesas de concertación del Ministerio de la Protección Social con base a la inflación final causada del año inmediatamente anterior a la vigencia del salario. Salario integral. Integra el pago de todas las prestaciones sociales, como son recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, el factor prestacional correspondiente a la empresa, entre otros, exceptuando las vacaciones. Por esta razón, el valor del salario no podrá ser inferior a los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dentro de las deducciones obligatorias tenemos la retención en la fuente si hubiera lugar a ella, los aportes al sistema de seguridad social como lo son salud y pensión, y las retenciones disciplinarias. Las deducciones voluntarias son obligaciones que el trabajador adquiere libremente y que debe autorizar por escrito a su empleador para que las descuente de sus valores devengados. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Las prestaciones sociales son los dineros o pagos adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad económica, conceptos que han sido expresamente considerados por la ley laboral. Las prestaciones sociales se deben provisionar cada vez que se liquide la nómina. Dentro de la provisión de las prestaciones sociales tenemos las cesantías con un 8.33%, los intereses de cesantías un 1%, vacaciones 4.66% y prima de servicios 8.33%. Estos valores se liquidan mensuales. Terminación de contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo es susceptible a ser terminado, sea con justa causa o sin ella, y trátese de un contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido. Establece el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo las causas o situaciones que desencadenan la terminación del contrato de trabajo por a. Por muerte del trabajador. B. Por mutuo consentimiento. C. Por expiración del plazo fijo pactado. D. Por terminación de la obra o labor contratada. E. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. F. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días.
G. Por sentencia ejecutoriada. H. Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del decreto de la Ley 2351 de 1965 y 6 de la Ley. Y. Por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causales de la suspensión del contrato. Indemnización por terminación de contrato sin justa causa. A. Cuando el trabajador gana un salario inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. 1. Tiene derecho a 30 días del salario cuando el trabajador tuviese un tiempo de servicio no mayor a un año. 2. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral. 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. B. Cuando el trabajador gana un salario superior o igual a 10 salarios mínimos legales vigentes. 1. 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. 2. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.